Dios, iglesia peregrina, como una gran familia. RTC Televisión y Radio Municipal 93.3 presentan Iglesia Peregrina, espacio de encuentro, oración e información del caminar de la Iglesia iquiqueña, programa del Obispado de nuestra capital regional. Alegría inmensa, queridos hermanos, volver a encontrarnos para hacer el programa de Iglesia Peregrina. Este es nuestro capítulo 89. Le agradecemos la fidelidad al encuentro de todas las semanas. En este mes de octubre, especialmente dedicado al mes de la familia, por eso tenemos aquí de fondo la Sagrada Familia. Para mirarnos en ella, para querer construir, como en alguna ocasión se dijo tiempo atrás, ¿no? En este mes, la familia es taller de humanidad. Cómo vamos construyendo la familia en lo cotidiano, en el día a día. Tremenda alegría, repito, de encontrarme en esta ocasión con mi hermano aquí, Sebastián, que también les quiere saludar porque Sergio, nuestro hermano diácono Sergio y la hermana Genoveva están en otras actividades pastorales. Bienvenido, Sebastián, un gusto. Muchas gracias, Eduardo. Con la misma alegría que tú nos contagias, por supuesto, los saludo a ustedes en la casa, por supuesto, en este nuevo capítulo, en este nuevo episodio, en esta nueva reunión, en este nuevo encuentro de este programa Iglesia Peregrina, que con certeza, con este tema de la familia y por supuesto de la oración, como hoy día nos habla el Evangelio, construiremos, ¿cierto?, este sueño de una sociedad, de un futuro, de todas las cosas positivas que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que bienvenidos a este programa, que es nuestro programa Iglesia Peregrina. Lo decía muy bien Sebastián, ¿verdad? Comenzamos cada encuentro con la oración. Y quisiera remitirme un poco a las palabras del encuentro pasado, donde tuvimos, ¿no es cierto?, la gratísima sorpresa de encontrarnos con nuestro obispo, el hermano Isauro. Y de entre los sueños que él planteaba la iglesia orante. Y es el motivo primero de nuestro encuentro, la oración. La oración, disponer el corazón para escuchar al Señor. Le invocamos a través de este primer canto para que abra nuestro corazón, abra nuestros oídos, para que podamos acoger en plenitud la palabra que Él nos quiere comunicar. Oremos con el canto. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven.
Lo hemos dicho al comienzo, para motivarnos en este canto hermoso que hemos escuchado. Iglesia orante. Iglesia orante que pone su mirada, su corazón, pone su oído en la palabra de Jesucristo. Pone toda la atención en lo que el Maestro nos quiere comunicar. Por eso entonces, ya con el corazón dispuesto, vamos a escuchar la palabra proclamada por aquí nuestro hermano Sebastián y su reflexión para seguir compartiendo y construyendo juntos Iglesia Peregrina. En este espíritu de oración que se nos invitaba a través del canto, les invito a que podamos hacer presente al Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón para así poder degustar, así poder escuchar con el oído y también con el corazón la palabra de Jesús, que hoy día nos habla a través del Evangelio de Lucas, el capítulo 18, los versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios, ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó: es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia, de lo contrario acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo: ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche mientras Él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia, y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra de Dios. Lo escuchábamos la semana pasada, ¿no? El Evangelio de Lucas nuevamente este domingo, que viene a iluminar ciertamente este domingo, esta semana. Lo comentábamos también hace 2 semanas atrás aproximadamente, o en algún momento, que durante este tiempo, esta segunda parte del año, ya aproximándonos a el cierre del año litúrgico, se nos presenta en este año al evangelista Lucas y se lee de corridito. Este domingo comenzamos el capítulo 18. ¿Y por qué tiene de importancia saber esto? Bueno, el Evangelio de Lucas nos relata un viaje. Jesús va de camino a Jerusalén y en el camino va encontrando, ¿cierto?, personas, realidades, ejemplos, y va dando su enseñanza a los discípulos. Y en este camino, claro, ellos se encuentran con esta necesidad de saber cómo orar, ¿no? Ya les había enseñado el Padre Nuestro, ¿cierto? Pero ahora ellos, ¿por qué orar sin desanimarse? Ese es como el tema del Evangelio de hoy día, orar sin desanimarse. En este Evangelio podríamos caer, ¿cierto?, en el error tal vez de comprender que la oración es una forma de hacer que Dios haga lo que yo quiera. Fácilmente, ¿no?, lo podríamos interpretar así, porque la viuda, de tanto insistir, ¿cierto?, resolvió el juez según lo que necesitaba o lo que pedía la viuda en el Evangelio. Pero la oración es algo mucho más que pedir. La oración es algo mucho más que pedirle cosas a Dios y que Dios me las tiene que cumplir porque es un Padre bueno, como muchas veces malinterpretamos la palabra. La oración es algo mucho más profundo. Y eso es lo que Jesús quiere hacer ver a los discípulos, que en realidad la oración no es simplemente que Dios me va a hacer caso en lo que yo quiero. No. La oración es mucho más que eso. La oración es llegar a tener una intimidad con Dios, aquel que es capaz de llegar al otro, ¿no? Y el ejemplo de la viuda, ¿no?, que fue capaz de, no para doblegar la voluntad, sino que entrar a que el otro se conmueva con esta injusticia que tenía ella, ¿no?,
es capaz de formar también esta conexión. La oración es la que nos mantiene conectados con Dios. No para que Él haga nuestra voluntad, sino que para que nosotros podamos comprender la voluntad que Él quiere que nosotros hagamos. Y claramente, Dios quiere que nosotros tengamos una buena vida, una vida feliz. Todos los cristianos, los católicos, estamos invitados por Jesucristo a un proyecto de vida que se llama Evangelio, que se llama Reino de Dios. Y ese Reino de Dios lo comenzamos a vivir desde ya. Y ese Reino de Dios empieza, ¿cierto?, de forma misteriosa a crecer dentro de nosotros en la comunidad cristiana cuando nos encontramos en familia. Pero ese Reino de Dios en este plano, ¿cierto?, no está exento de tribulación, dificultad, pelea, enfermedad, tragedia, injusticia y tantos males que hoy día a lo mejor uno piensa y dice, bueno, yo cargo una enfermedad difícil. Bueno, ¿dónde está Dios? Hay un accidente, hay un robo, hay una desgracia. ¿Dónde está Dios? Podríamos hacernos esa pregunta hoy día. Pero el sentido del Evangelio nos invita a pensar más allá de ese cuestionamiento. ¿Dónde está Dios? Dios está presente. Dios está con nosotros. Él es el Emanuel, es una promesa, ¿no? El Emanuel, el Dios con nosotros, está con nosotros. La oración aumenta nuestra fe, nuestra esperanza. ¿Esperanza en qué? En que realmente Jesucristo cumple sus promesas. Las promesas de Dios ya están dadas. Está aquí, está con nosotros. Nos regala la salvación, nos regala la eternidad. Pero eso no quita que durante el transcurso de nuestra historia aquí, ¿cierto?, nos pasen cosas malas. Experimentemos el dolor. Que experimentemos a lo mejor una enfermedad. Que experimentemos división. Dios nos ayuda a cargar nuestra cruz. Dios nos ayuda a solucionar cualquier problema que tengamos o injusticia. Todo al tiempo de Él. Pero sobre todo, todo al tiempo en que nosotros nos vayamos uniendo cada vez más a Él. Cada vez más a Él. No solamente, y acá la otra dimensión de esta parte orante, no solamente para que Él nos sane ni nos haga un nanay, ¿cierto? Que con certeza Él lo hace como Padre misericordioso. Pero también, así como nosotros nos unimos con Él y somos capaces también de que Él se conmueva por nosotros, de igual modo, a través nuestro, Él va haciendo presente su reino. Un reino de paz, un reino de justicia, un reino donde a nadie le falta nada, un reino donde se cumple, ¿cierto?, el respeto, la compasión, la empatía. Hoy día que se habla tanto de empatía. Cuando uno ora, cuando uno se suma a la oración, cuando uno entra en conexión con Dios, también es capaz de traer eso bueno de Dios para la vida de uno. Y ese es el centro de este intercambio, porque la oración es justamente eso. Es un intercambio, es un diálogo. No un monólogo de mi persona con Dios, donde Él me tiene que escuchar todas mis pataletas, que seguramente lo hacemos, y con justa razón, ¿cierto? También se transforma en monólogo. Pero es un diálogo donde yo hablo, donde yo me expreso, donde también Dios me escucha. Y sumado a lo que decía nuestro obispo, ¿no?, que era una iglesia orante, pero también contemplativa. Y la contemplación es justamente la respuesta de este diálogo. En la oración yo expreso mi deseo, mi problema, mi conversación con Dios. Pero también en la contemplación, ¿cierto?, es la espera de esta palabra, de este diálogo que Dios entabla con nosotros. Y es ahí donde surgen las transformaciones profundas en nuestra fe, en nuestra sociedad también. Si todos pusiéramos, hay una canción ahí de un cura brasileño, seguramente de los años 80, a lo mejor el padre Ceciño, ¿no? Sí. Él habla de la familia, ¿no? Y hay una canción a propósito de eso. Ojalá que todas las familias fueran como la familia de Nazaret, porque ahí no habría ni hambre, no habría sed, no habría nada, si todos fuéramos modelos de esta familia. ¿Es algo imposible? Por supuesto que no. Es promesa de Dios.
Sí es algo por lo que nos tenemos que esforzar y tenemos que trabajar día a día. Pero Sebastián, yo no sé rezar. Yo no sé, nunca he hecho oración. Bueno, es el momento propicio para eso. La oración a lo mejor comenzamos, ¿cierto? Porque las palabras que nosotros repetimos en las oraciones que aprendemos desde niños, ¿no? El Padre Nuestro, la Ave María, ¿son oración? Sí. Pero también está esta oración en la que yo me siento a lo mejor a acompañar a Dios, consciente de que Él está conmigo. A lo mejor no voy a tener nada que decir, no va a salir ni una palabra, pero solamente con el estar ahí, consciente de que Él está a mi lado, ya es una oración. A Él le podemos presentar nuestros proyectos, nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras penas, nuestras alegrías. Se transforman en oración también. Lo que Jesús hoy día nos enseña en el Evangelio es que, a fin de cuentas, nuestra vida tiene que transformarse en una oración a Dios, en aquello que yo hago, en lo que sufro, en mi trabajo, en el matrimonio, en la familia, cuando voy a comprar al mercado. Todo ha de ser, según la voluntad de Dios, ¿cierto? Una forma de oración, porque yo lo hago presente, yo lo traigo, yo camino con Él. Y esa es la experiencia que nos ofrece Jesús. Ese es el camino. Es un camino largo, por supuesto. Eso no lo podemos... Nadie aparece, ¿no? De un día para otro decir, bueno, yo mire, estoy todos los días... No, un camino larguísimo. Pero si no lo hacemos, no hacemos el esfuerzo de recordar que Dios está con nosotros en algún momento del día, no damos el primer paso. Aprovechemos el tiempo, aprovechemos los tacos, que es terrible salir a las 6 de la tarde, ¿no? Del trabajo a la casa. Aprovechemos esos momentos para entregarle a Dios lo que nos pesa, lo que nos duele, lo que nos alegra, nuestra esperanza. Permíteme, Sebastián, Por supuesto. a propósito de diálogo, ¿no? Relevemos algunos aspectos importantes, significativos que podríamos subrayar de la lectura. ¿Qué es lo que dice Jesús respecto de la oración? Permanentemente, constantemente hay que orar. Y a propósito, ¿no es cierto? Tú lo decías también, lo recordaba yo, en esta mirada del hermano Isauro en relación con iglesia orante y iglesia contemplativa, ¿verdad? Nos decía él, nos recordaba que la iglesia va a ser realmente contemplativa, ¿no es cierto? Que está relacionada con la mirada. ¿Cómo miramos? Nos decía él, nos recordaba, ¿no es cierto? ¿Cómo miramos críticamente la sociedad? ¿Cómo miramos críticamente lo que está ocurriendo en nuestra familia? A propósito que siempre aquí, ¿no es cierto?, en el programa hemos dicho cómo lo hacemos más concreto, cómo es posible vivirlo esto. Si primero ponemos toda la mirada en Jesús, sabremos responder con los criterios de Jesús, con los criterios cristianos, ¿no es cierto?, a la sociedad. Sabremos tener una palabra de aliento, de acogida, de bienvenida al hermano. Es decir, primero necesitamos ser orantes, que es, ¿no es cierto?, la vinculación, el nexo, como decías tú bien, la intimidad con Jesús, para que después así, de forma natural, nos resulte más sencillo la práctica de la fe, la práctica que es entonces esta mirada nuestra cristiana a todo lo que está ocurriendo. Y hay muchas cosas complejas que están ocurriendo y que puede ser, ¿no es cierto?, motivo de desesperanza, de dificultad, de contradicción entre los hermanos, incluso dentro de la misma iglesia o de la sociedad. Pero si tenemos esa vinculación permanente con Jesús, podremos entonces responder, ¿no es cierto?, de manera más certera. Y otro aspecto importante que tú mencionas en relación con la oración es, ¿no es cierto?, es diálogo, es palabra, es comunicación, pero como decías tú bien, hay distintas formas de comunicarse. También nos comunicamos con los gestos. El
estar, ¿no es cierto? El estar en silencio supone también, ¿no es cierto?, entrar en intimidad con Jesús y sentir que Él nos está respondiendo, aquieta nuestro corazón, nos despejará la mente, ¿no es cierto?, para tomar las mejores decisiones si le invocamos, si mantenemos esta relación estrecha con Él. Es como cuando, te voy a usar de ejemplo. ¿Cuánto lleva usted casado? 26 años. 26 años. Yo imagino que hoy día ya es fácil, ¿cierto?, saber, sin hablar a lo mejor, qué le pasa a la señora Lorna. Es un poco más fácil. A lo mejor al inicio, cuando recién se conocieron, no. Bueno, cuando uno empieza una relación o empieza a conocer a alguien, ciertamente las primeras veces a lo mejor va a ser un saludo, ¿cierto?, a lo lejos. Cuando uno ya va entrando en confianza, ¿cierto?, ya vamos a hablar de la mano, ¿cierto?, un abrazo, un beso, no sé. Y así va surgiendo esto. Creo yo la oración tiene el mismo sentido. Mientras más uno dedica tiempo, va conversando con Dios, más intimidad uno va tomando. Al punto justamente que pasa lo que pasó en el Evangelio, ¿no? Que llega a un punto en el que ya sí, vamos a, ¿cierto?, llega a esta unión íntima. Entonces no es algo tan complejo, es algo que requiere tiempo, es algo que requiere también tiempo en el sentido a largo plazo, no es algo que voy a resolver de hoy día a mañana. Pero como tú bien dices, y eso es importante destacarlo, yo conocí una señora ahí en la parroquia y que a ella le tenía dificultades para ir a la misa, pues, su edad avanzada y todo eso. Entonces ella quería rezar más, quería orar más, quería hacer algo más que esperar a ella que, ¿cierto?, la fueran a visitar y llevarle la comunión, ¿cierto? Y ella un día, comentando, ¿cierto?, dije, mire, yo todos los miércoles, los jueves, no sé, pasa un caballero, ¿cierto?, y yo le he regalado un pancito, un vaso de agua, una comida, porque él pasa por acá, trabaja, no sé qué. Entonces, yo pensaba, ¿no? Mire, sí, efectivamente, sin mayores interés, ¿no?, sobre dar o no, sin otro interés que simplemente dar, ella entendió que, claro, dando, ¿cierto?, dando al que lo necesita, ciertamente también está viendo a Jesucristo allá. Entonces, cuando uno piensa en la oración, ¿cierto?, de repente nos centramos solamente en palabras o en una fórmula escrita, que ciertamente es oración. Pero hay que ampliar esto. La lectura de la Biblia. Un pedacito, un versículo, un pedacito del Salmo. A mí me encantan los salmos. Un pedacito de un salmo te puede cambiar el día. Un pedacito de una carta de San Pablo, a lo mejor, pero yo nunca agarraba una Biblia. Es el momento, por lo sencillo. A propósito de lo mismo, ¿cuántas veces creo que hemos escuchado, ¿no es cierto?, a los hermanos decir, y puede ser la ocasión, ¿verdad?, ustedes que nos escuchan y que nos ven, esta es la palabra precisa, ¿no es cierto?, Exacto. para el día de hoy. Este es el palo que me dieron. Claro, exactamente. Calzó justo. Claro. Y puede ser que cuántas veces hemos escuchado el mismo pasaje del Evangelio, hemos querido reflexionarlo y hoy día me dice de otra manera, toca mi corazón de otra forma, y es una respuesta que estaba necesitando para aclarar una duda, para impulsarme, para motivarme a continuar, para poner energía a mi acción evangelizadora, como también se nos ha recordado varias veces en este mes de octubre. Sí, pues. Entonces, no nos cerremos simplemente en una fórmula escrita. Ampliemos ese horizonte. Ampliemos esa manera, a lo mejor, de la oportunidad, en realidad, no la manera, la oportunidad que tenemos de orar.
Se nos viene después el mes de María también. Nos encontraremos con la bella oración del Santo Rosario. Y así van surgiendo momentos, van surgiendo oportunidades en las que yo puedo cultivar este espíritu de oración y también la contemplación, ¿no? Que al final nos llevará, por supuesto, a nutrirnos y poder llevar, ¿cierto?, a la acción esto que tanto rezamos. Y esa es la esperanza que tenemos todos, pues, y ese es lo que todos esperamos, ¿cierto? Acá ninguno de los dos es santo. Nadie es santo. Estamos en eso. Todos estamos en proceso, ¿cierto? Yo cuando empecé a leer la Biblia, allá en la catequesis, cuando tenía, no sé, 8 o 10 años, uno se aburría con esto porque no entendía. Bueno, pero con tiempo, con dedicación, con la escucha también. Sí. Todas esas cosas nos van a ir ayudando a poder comprender mejor el plan de Dios en nuestra vida. Y eso, ¿no es cierto? La palabra nos ayuda a la oración. El canto nos ayuda a la oración. Una expresión, una sola palabra, un solo verso nos puede abrir la posibilidad para conversar con el Señor. Y a propósito de ello, este canto que vamos a escuchar a continuación, pero escuchamos, ¿no es cierto?, con el oído muy atento a lo que el Señor nos quiere decir en esta ocasión para abrirnos a la posibilidad de la oración, que es encontrarnos con Él permanentemente. Familia comienza en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nada interfiera en la vida, en la paz de los dos, y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Sí, Señor Jesús. Bendice nuestra familia universal, oh Dios. Bendice nuestra familia colombiana que se desangra día a día, Señor. Bendice, oh Dios Santo, bendito, todas las familias que están desmoronadas, envueltas en el odio. Reintégralas por tu gran amor. Bendice mi familia, Señor. Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida, que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan
el don de la vida. La familia celebra el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos se encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecidos, Señor, las familias. Amén. Bendecidos, Señor, la mía también. Bendecidos, Señor, las familias. Amén. Bendecidos, Señor, la mía también. Bien, estamos viviendo juntos este encuentro 89 de nuestro programa Iglesia Peregrina. Esta oportunidad que nos damos todas las semanas para reflexionar en torno a la palabra del Maestro, de Jesús, al que queremos seguir muy de cerca, como hoy día especialmente estamos queriendo subrayar a través, ¿no es cierto?, de nuestra actitud orante que quiere contemplar la vida cotidiana con los ojos del Maestro. Quisiéramos también entonces formar la familia cristiana. ¿Cómo formamos la familia cristiana? Al querer del Maestro. Y a propósito de eso, Sebastián, ¿qué podríamos precisamente enlazar, ¿no es cierto?, esta temática de la oración y la familia? Mira, yo tengo un recuerdo de niño. Allá en mi casa había un mueble donde había un altar. ¿Te acuerdas tú que era como bien común que el mes de la familia, la cuaresma, ¿cierto? Uno iba a la parroquia y traía el altar para la casa. Hoy día uno lo hace poco, hay que confesarlo. Pero antes yo me acuerdo que era un altar grandote, así bonito, ¿cierto? Que uno lo compraba y para hacer hacer una semana de oración. Y hay una frase ahí que a mí siempre me hace ruido. ¿Y por qué? Porque el lema debe haber sido el año 1994, por ahí, no sé, pero debe haber tenido unos 8 años, no sé. Pero ahí aparecía una frase que a mí me ha marcado mucho. Decía que la familia que reza unida permanece unida. Y es como un trabalengua y a mí me quedó muy marcado eso. Y a propósito de qué saco a colación esto, bueno, que en realidad, si uno mira hoy día cómo vivimos, ¿cierto? Tú trabajas en educación, yo también, conocemos un poco de cómo está la familia hoy día. Justamente faltan dos cosas: encuentros. Encuentros. Es lamentable que, por necesidad, por supuesto, que todo el mundo trabaja en la casa, los niños se quieren un poquito más solos, pero muchas veces falta esto, ¿no? Encontrarse, dialogar. Así como uno es capaz de dialogar con Dios, ¿cierto? Que lo ve tan lejano de repente a veces, y a los que tenemos cercanos también nos cuesta a veces dialogar. Y la otra cosa, rezar en familia. Rezar en familia. No digo que todos los días, pero de repente una vez a la semana, los niños a lo mejor están en la catequesis. Bueno, hay momentos, hay instancias, pero es importante esa frase que a lo mejor a mí me marcó de haberlo leído. ¿Cuánta razón tiene de que la familia que es capaz de unirse en oración, de entrar como familia en diálogo con Dios,
es capaz también de permanecer. A propósito de eso que tú recuerdas, yo recuerdo también, y lo mencionaba antes, que también en esos tiempos, no sé, serían como, claro, los años 90, estaban muy bien establecido esto de la Semana de la Familia y el altar. Y recuerdo haberlo vivido con mi madre en la casa. Me acuerdo que estaba el altar y habían fichas donde habían preguntas y uno desarrollaba. Y a mí me quedó la frase que repetía adelante y que quiero otra vez relevar ahora: familia es taller de humanidad. Y creo que en estos tiempos que vivimos, también lo decía un poco el hermano Isauro la semana pasada, ¿a qué se debe? Decía, ¿no es cierto?, que tenemos pocos jóvenes en la iglesia. ¿A qué se debe que ha disminuido tanto la cantidad de la pastoral juvenil o la catequesis en algunas parroquias está muy disminuida? ¿Será que nos falta precisamente ir hacia ellos en esta mirada primero humana? Hay un libro también de esos tiempos que yo leía por los 90 que decía primero persona, después cristiano. Así decía el libro. Uno lo podría reinterpretar, etcétera. Pero lo que quiero decir es, en el encuentro profundamente humano, me enseñó un guía espiritual, está la presencia de Dios. Si somos capaces de escucharnos, si somos capaces, en la familia estoy diciendo, si somos capaces de, más allá de unas preguntas como de memoria, como repetitivas, sino detenernos, sino ¿cómo te fue? Bien. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Hicieron tareas? Sí. Mamá, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. ¿Y a ti? A mí también. O sea, ese pimponeo brevísimo dice poco si es que solamente es rutinario. Lo que estoy diciendo es acercarnos a conversar, tener la ocasión de encontrarnos humanamente, y ahí va a surgir lo que decíamos también de la oración, ¿no es cierto? En la medida que hay intimidad, claro, vamos a saber conducirnos mejor, más tranquilamente, más reposadamente, tendremos otra actitud. Entonces, el taller de humanidad, en definitiva, es la misma presencia de Jesús en medio de nosotros que va provocando este querer encontrarnos, este buscarnos, este necesitarnos, este tener gestos al interior de la familia. ¿Y qué decir? Sin duda, ¿no es cierto? Claro, yo creo que ocurre mucho que oramos por el Hijo, pero falta orar con el Hijo. Oramos, ¿no es cierto?, que le vaya bien en el trabajo. Fantástico. Y a propósito de los evangelios de la semana pasada, y después cuando tiene el trabajo, agradecemos. Pedimos porque haya trabajo, pedimos porque haya salud. Y cuando llega la salud, agradecemos. Eso es un gesto concreto de oración. La oración no es solo pedir, la oración también es gratitud. Y oramos con las palabras que tenemos, con la expresión que tenemos. Puede ser, claro, los rezos que sabemos de memoria, pero ¿y la oración espontánea, lo que surge del corazón, lo que le queremos decir a Dios? También, ¿no es cierto?, está el bonito gesto que ya tú lo adelantabas un poco, ¿no es cierto?, el tiempo cronológico y también el tiempo litúrgico avanza rápido y llegará un momento en que ya estemos pensando en Adviento y va a ser ocasión de ir encendiendo la velita y todos los domingos nos vamos a encontrar en familia, pero durante el año también, pues. La vida es un Adviento. Entonces, es verdad que vivimos apurados. Es verdad que todos tenemos responsabilidades, pero aquietémonos un poco, démonos un espacio para tener una conversación un poco más detenida, que es una forma también humana de orar, y ahí está la presencia de Jesús con nosotros que nos está motivando. A propósito de esta presencia de Jesús con nosotros, me lleva a pensar, ¿no?, en algunos acontecimientos que hemos estado viviendo últimamente como iglesia. El final de semana pasado, ¿cierto?, tuvimos
a nivel nacional la tercera Asamblea Eclesial Nacional, donde hubo una delegación de nuestra diócesis presidida por nuestro obispo, el hermano Isauro, y que, bueno, allá se fue a tocar diferentes temas respecto de cómo se sueña la Iglesia, la sinodalidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Y es un acontecimiento súper importante y que se nos había pedido también estar en oración teniendo presente esto. ¿Y por qué? Porque de una u otra manera, cómo nosotros vamos a ir viviendo, ¿cierto?, nuestro ser iglesia, se va construyendo justamente en este encuentro, en el encuentro con el otro, en el encuentro con las necesidades, con la visión del otro. Se va construyendo esto. Y a propósito de construcción, también nos comentábamos detrás de cámara con Eduardo, ¿no?, la experiencia de la construcción de las orientaciones pastorales. Gracias, de las orientaciones pastorales, que también es un proceso, ¿cierto?, que a propósito de toda esta experiencia, ¿no?, de la sinodalidad y de cómo está la realidad de la Iglesia en nuestra diócesis, ¿cierto?, se hace necesario mirar nuevamente y construir esta carta de navegación. ¿Para dónde vamos? ¿Qué haremos como Iglesia frente a las diferentes realidades espirituales y sociales también que tenemos en nuestra diócesis? Entonces, es un momento también bien especial en el que nuestro aporte ha de ser, ¿cierto?, primero la oración, ¿no? La oración, pedirle al Espíritu Santo que realmente sea Él quien conduzca, ¿cierto?, la redacción de este proceso, ¿no? Ya han tenido las diferentes comunidades, van a ir teniendo encuentros, ¿cierto?, de reflexión. Tú participaste en uno. En el primero que se hizo en la parroquia de San Antonio de Padua, la iglesia de San Francisco, la sede. Y esto es bien importante porque en el llamado del Papa Francisco, ¿verdad?, de la sinodalidad, en preparación con el sínodo de la sinodalidad del 2023, precisamente en esa misma línea es que se está invitando a participar. Muchas veces nosotros somos críticos de lo que ocurre en la familia, en la sociedad, lo que está pasando, pero participamos poco. Y también somos críticos de la vida de la iglesia, con justa razón muchísimas veces. Pero si tenemos una crítica de brazos cruzados, solamente expresamos la crítica y participamos poco, es para pensar, es para reflexionar. ¿Es tan válido esa crítica si no aporto suficiente? Entonces es la ocasión de participar. Entonces estar atento, porque así, como decía Sebastián, en la fanpage de Iglesia de Iquique se transmitió la semana pasada todo el encuentro de la Asamblea Nacional de la Iglesia en Chile. También tenemos un fanpage de la iglesia chilena para estar siempre informados. Pero a propósito de aquello, se nos adelantaba, ¿no es cierto? En cada parroquia van a haber encuentros para mirar cómo es la vida de la iglesia, bien concreto en esa parroquia determinada, pero con mirada también a la iglesia diocesana, para que cada uno de nosotros aporte, participe. Participaba, por ejemplo, como decía muy bien Sebastián, en el primer encuentro, y por ejemplo fue muy interesante porque en el trabajo del grupo teníamos que proponer un objetivo. Y en mi grupo proponíamos el objetivo pastorear. Es una palabra grande, pastorear a los hermanos que han abandonado la iglesia, a los hermanos de comunidad que conocíamos y que no están viniendo. Es decir, vamos a buscarlo. ¿Cuál es la crítica que generalmente hacemos? La gente se ha ido, está participando poco, pero entonces crucemos la vereda, vayamos a buscarlo.
pastoreémoslo. Eso sería una muy buena iniciativa. Y a propósito de eso, sería muy interesante que entre nosotros también nos pastoreáramos, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Verdad? ¿Te he echado de menos? Una llamada, ¿ah? Una palabra amable, aquel que no hemos visto un tiempo, se nos ha perdido, pero necesitamos entonces cuidarnos entre nosotros y ocuparnos de los demás. Es una forma también hermosa de orar en concreto. ¿Le parece, hermano? Sí, pues. Muy bien. Sí, pues. ¿Te parece si lo hacemos oración? Todo Así esto que es. hemos conversado con nuestro canto. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar. Sin darme cuenta empiezo a cantar María de Nazaret, la Virgen a quien Dios Padre eligió por madre del Hijo Santo de Dios, María que nos conduce al Señor, María del puro amor. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. Mujer que trajiste el don de la paz, de todos los hombres madre serás, marchando con nuestro pueblo estarás, llevándonos a Jesús. María que vio a Jesús caminar, María que le ha enseñado a hablar, María la que sabía escuchar, María de Nazaret. Ave María, Ave María, Ave María, María de Nazaret. Ya estamos finalizando este encuentro 89 de Iglesia Peregrina, donde hemos querido poner el acento especialmente en la oración, en el encuentro permanente con Jesús para saber mirar con sus ojos, con sus sentimientos, con sus palabras, la vida de todos los días y poder entonces tener la actitud cristiana que Él nos motiva a continuar, a seguir. Para ser fieles al Maestro tenemos que escucharle, tenemos que buscarle, tenemos que motivarnos con Él desde su palabra y desde entonces los gestos, la palabra también que guarda la Iglesia y que nos está entonces motivando también a ser fieles a ella. Hacia el final entonces de nuestro encuentro, Sebastián, palabras finales en el encuentro de hoy. Agradecer, por supuesto, la compañía de ustedes a través de la radio municipal, a través de RTC y las diferentes plataformas que de una u otra manera acompañan y masifican
esta comunidad, esta familia de Iglesia Peregrina. Saludar a la familia de Iglesia Peregrina, a las familias de la ciudad, de La Caleta, de La Quebrada, del Altiplano, todas las familias que conforman esta hermosa sociedad nuestra, esta hermosa sociedad donde queremos, ¿cierto?, sembrar el reino de Dios. Un gran abrazo y hasta la próxima semana. Al finalizar este encuentro de hoy, permítame un saludo especialísimo a la familia docente, a todos los profesores que hoy día 15 de octubre, mañana 16 de octubre, se celebra el Día del Profesor. Tenemos la dicha con Sebastián de compartir docencia, él aquí en esta misma sede donde estamos en este momento, el Colegio Bicentenario, Colegio Diocesano Obispo Lavé, y yo ya por 3 décadas sirviendo en la educación pública. Un abrazo a todos los profesores, oramos por ustedes, oren también por nosotros para realizar de mejor forma siempre nuestro servicio, nuestra vocación. Con ustedes, hermanos, todos nos encontramos la próxima semana en el encuentro 90 de Iglesia Peregrina. Bendiciones para todos. Como una gran familia que camina unida, queremos alcanzar en la pasión del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. RTC Televisión y Radio Municipal 93.3 presentó Iglesia Peregrina, espacio de encuentro, oración e información del caminar de la Iglesia iquiqueña, programa del Obispado de nuestra capital regional.